Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así dice Hechos 2, del 41 al 47, donde encontramos 7 señales de una iglesia que vive llena del poder del Espíritu Santo. Vamos a reflexionar sobre ese tema después de este mensaje. El futuro de una iglesia local, de una denominación o de una institución religiosa sin fines de lucro depende en gran medida de la calidad de su liderazgo. Por eso, si usted desea alcanzar sus metas ministeriales, debe prepararse debidamente para obtener esos logros. Usted desea un programa de educación teológica que sea excelente en términos académicos, accesible en cuanto al lugar y horario de los cursos, y módico en el aspecto financiero. Excelente, accesible y módico. Así es el programa de ministerios hispanos del Seminario Teológico Gordon Conwell. Excelente porque contamos con una facultad reconocida internacionalmente. Accesible porque ofrecemos cursos intensivos en inglés y en español en distintos puntos de los Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Módico porque nuestros estudiantes reciben una generosa beca que facilita su acceso y permanencia en el programa. Por medio del programa de Ministerios Hispanos, usted puede obtener una maestría en artes en liderazgo cristiano. Y si no tiene un bachillerato o una licenciatura que le califique para la maestría, puede solicitar admisión a nuestro diploma en liderazgo cristiano. Si termina este programa de manera exitosa, podrá pasar directamente a nuestra maestría sin perder ninguno de los créditos obtenidos. Para más información sobre este programa, escriba hoy mismo a ministerioshispanos@gordonconwell.com, ministerioshispanos@gordonconwell.com, o llame al 978-646-4302, 978-646-4302. El Espíritu Santo es uno de los personajes principales de la Biblia. Lo encontramos desde el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 2, hasta el último, Apocalipsis 22, 17. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era visto como una fuerza que venía sobre una persona con el propósito de capacitarla para desarrollar una tarea específica, por lo regular, una tarea muy difícil o hasta imposible. Este es el caso de Sansón, quien fuera el 12º juez o libertador de Israel. Jueces 14, del 5 al 6 dice: Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, un león joven vino rugiendo hacia él. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en sus manos. Él no contó ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. En este texto vemos cómo el Espíritu cubre a Sansón, capacitándolo para actuar con un poder extraordinario. Sin embargo, el Espíritu no se queda con Sansón. En esta etapa de la revelación bíblica, el Espíritu no permanece en el creyente, sino que viene y se va en determinados momentos de la vida.
Los profetas del Antiguo Testamento entendieron que Dios habría de cambiar esta situación. Por esta razón, anunciaron que en un momento futuro, Dios habría de derramar su Espíritu Santo sobre todo su pueblo, capacitándolo para vivir en santidad, amor y justicia. Quizás el texto que recoge esta profecía con más claridad es Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 29, que dice: Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta profecía se recalca en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan el Bautista anunció su ministerio de la siguiente manera: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En griego, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, la palabra bautismo quiere decir sumergir debajo del agua. El bautismo era usado por los judíos como un ritual de purificación y también como un ritual de iniciación. Es decir, se usaba como símbolo de la limpieza de los pecados, pero también como símbolo de que una persona estaba comenzando una nueva etapa en la vida. Hablar de bautismo en el Espíritu Santo quiere decir que los creyentes que recibieran este don estarían sumergidos en el poder de Dios, rodeados de la presencia divina. Sus pecados serían perdonados y recibirían poder para vencer las fuerzas del pecado. Finalmente, el bautismo en el Espíritu Santo significa que uno comienza una nueva etapa en su vida de fe, viviendo en una comunión mucho más profunda con Dios. Noten el cambio radical que ocurre entre el concepto del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el concepto del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Mientras en el Antiguo Testamento el Espíritu viene y se va, en el Nuevo el Espíritu Santo queda, permanece con el creyente y en el creyente. Esto queda muy claro en Juan 14, 15 al 17, que dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Esta profecía se cumplió. Se cumplió poco después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Cristo. La iglesia primitiva, leyendo las profecías del Antiguo Testamento a la luz de la persona y el ministerio de Jesús, relacionó la profecía de Joel con la promesa de Jesús. La iglesia sería bautizada en el Espíritu Santo cuando este poder divino fuera derramado sobre toda carne. En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos el relato de los eventos que ocurrieron durante el día de Pentecostés. El texto dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Eso se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas que celebraba el pueblo judío. Durante esas fiestas era normal que personas judías vinieran de todas partes del mundo para adorar a Dios en el templo de Jerusalén. En una ocasión como esta, podrían haber más de 100,000 visitantes en la ciudad. Los visitantes que vieron a los creyentes recibir el impacto del poder del Espíritu Santo
les escucharon hablar en varios idiomas. Los creyentes testificaban acerca de Jesús. Lo hacían en distintos idiomas, de manera que los visitantes podían escuchar el mensaje del Evangelio en su propia lengua. En ese momento, el apóstol Pedro se levanta para explicar lo que estaba ocurriendo. No debe sorprendernos, pues, que Pedro lo explica citando Joel, capítulo 2, 28 al 29. Es decir, Pedro afirma que en ese día se estaba cumpliendo la profecía del antiguo profeta israelita. Como dice Hechos 2:16, Pedro afirma: esto es lo dicho por el profeta Joel. Está escuchando Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. El resto del segundo capítulo del libro de los Hechos describe el sermón que predicara Pedro el día de Pentecostés. También describe los resultados o las consecuencias de ese sermón. Hechos 2, 41 al 47 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este resumen, el libro de los Hechos narra los efectos del impacto del Espíritu Santo sobre los creyentes. Es decir, este texto describe lo que ocurre cuando la iglesia vive en el poder del Espíritu Santo. Veamos, pues, las características de la iglesia que está llena del Espíritu. Y son 7. La primera, la iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo crece. La respuesta al sermón de Pedro fue extraordinaria. Miles de personas creyeron y fueron bautizadas. Esos nuevos creyentes pasaron a formar parte de la comunidad cristiana en Jerusalén. Además, pasaron a formar parte de los grupos pequeños que se reunían en casas de distintos creyentes. Esto nos enseña que la iglesia que vive en el poder del Espíritu crece. Crece porque es Dios quien da el crecimiento, como indica 1 Corintios 3:7. La segunda característica de la iglesia que vive en el poder del Espíritu es que estudia. Lo primero que ocasionó el Espíritu Santo fue un amor por el estudio de las Escrituras a la luz de las enseñanzas apostólicas. Recordemos que los apóstoles enseñaban principalmente dos cosas. Primero, explicaban cuáles habían sido las enseñanzas de Jesús y testificaban de los milagros y prodigios que realizó. Pero segundo, los apóstoles explicaban el significado del Antiguo Testamento, interpretándolo a la luz de las enseñanzas de Jesús. Esto nos enseña que la iglesia que vive en el poder del Espíritu estudia la Biblia, estudia la palabra de Dios y estudia las doctrinas básicas de la fe cristiana. Tercera característica, la iglesia que vive en el poder del Espíritu adora. Otra característica importante de la iglesia primitiva era su fervor espiritual. Estos creyentes adoraban a Dios de forma constante y de forma sincera. Se reunían regularmente para tomar la cena del Señor, que es lo que quiere decir partir el pan, y para orar. Visitaban el templo de Jerusalén, reuniéndose en una parte de la plazoleta del templo llamada el Pórtico de Salomón. Esto nos enseña que la iglesia que vive en el poder del Espíritu adora a Dios con alegría y toma la cena del Señor
con regularidad. Cuarto lugar, la iglesia que vive en el poder del Espíritu es misericordiosa. Notemos la solidaridad de la iglesia primitiva. La palabra solidaridad quiere decir unidad, comunión e identificación. Quien se solidariza con otra persona se identifica tanto con ella que se puede decir que llega a formar parte de su vida. En el libro de los Hechos, esa solidaridad se demuestra por medio de la unidad, del tener todas las cosas en común y de la venta de propiedades para ayudar a las personas más pobres. Esto nos enseña que la iglesia que vive en el poder del Espíritu es solidaria y es misericordiosa. La quinta señal de la iglesia que vive en el poder del Espíritu es la buena mayordomía. Volvamos, por un momento, a la práctica de vender propiedades para ayudar a los demás. Esto se hacía como una ofrenda a Dios. Quienes vendían sus propiedades ponían el dinero en manos de los apóstoles, quienes tenían que administrarlo de manera responsable. La iglesia usa una palabra en particular para describir la administración responsable de los bienes que Dios le ha dado a cada persona, a cada comunidad y a la humanidad en general. Esa es la palabra mayordomía. Esa palabra nos recuerda que en el fondo todas las cosas le pertenecen a Dios. Esto nos enseña que la iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo administra bien sus recursos. La sexta señal de la iglesia que vive en el poder del Espíritu es la unidad. Esa fue la característica más distintiva de la iglesia primitiva. Noten todas las veces que este pasaje bíblico habla de la unidad de la comunidad cristiana. Los creyentes adoraban juntos, estudiaban juntos, tomaban la cena del Señor juntos, compartían sus bienes materiales y hasta se sacrificaban por lograr el bienestar de los demás. Esto nos enseña que la iglesia que vive en el poder del Espíritu busca la unidad del cuerpo de Cristo. Y la séptima señal es que la iglesia que vive en el poder del Espíritu comparte la misión de Dios. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando hablamos de la misión cristiana es pensar que es nuestra, es hablar como si nos perteneciera. Hay creyentes que, mal orientados, no han logrado comprender que la misión no es nuestra, sino de Dios. La misión es de Dios. Sí, mis hermanos y mis hermanas, la misión es de Dios. La Biblia nos dice que el primer misionero fue Dios mismo, quien reveló a la humanidad su deseo de salvarla y de bendecirla. Dios es quien envía a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. Todo esto nos enseña que la misión le pertenece a nuestro Dios. La iglesia que vive en el poder del Espíritu tiene el privilegio de compartir esa misión. Este pasaje bíblico que estamos comentando hoy contiene una gran noticia, una buena noticia. Y es que Dios sigue invitando a la humanidad a compartir su visión y su misión para el mundo. Ustedes y yo somos colaboradores de Dios, inspirados por Dios y enviados por Dios a proclamar el mensaje del Evangelio. Hay que proclamarlo tanto con nuestras acciones como con nuestras palabras. Sin embargo, debe quedar claro que debemos aprender a vivir en ese poder del Espíritu Santo. Necesitamos vivir en el poder del Espíritu Santo para poder cumplir el llamado que Dios nos está haciendo continuamente por medio de Jesucristo. Quiera Dios bendecirnos. Quiera Dios que en nuestras congregaciones puedan encarnar estas 7 señales de una comunidad cristiana que vive llena del Espíritu Santo. Quiera Dios darnos la bendición de poder vivir siempre al amparo del poder del Santo Espíritu de Dios. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará
a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.